¿Cómo están? Bueno, vamos a continuar con una de las, digamos, del final de esta cursada a distancia y en esta oportunidad nos toca ver lo que es el juicio ejecutivo. Eh, para ubicarlo dentro del código, digamos, dentro de lo que son los distintos tipos de procesos, lo vamos a localizar en la parte referida al proceso de ejecución. Esto quiere decir que dentro de lo que esto quiere decir que el juicio ejecutivo queda integrado después del tema que vimos en la clase anterior, que es el de ejecución de sentencias. Es decir, que el código agrupa tanto la ejecución de sentencia, que es el cumplimiento de la decisión de un juicio ordinario de conocimiento pleno, como el juicio ejecutivo, a partir del artículo 520, y después ambos, la ejecución de sentencia o los títulos asimilables y el juicio ejecutivo, van a compartir toda la regulación referida a la realización de los bienes del deudor. Entonces, si bien está en ese lugar el juicio ejecutivo, uno no debería eh, confundirlo con lo que es el proceso de ejecución de sentencias, ya que digamos, responden a una lógica totalmente distinta, porque principalmente el juicio de ejecución de sentencia lo que tiene como eh, digamos, antecedente es que hubo un conocimiento pleno, es decir, exhaustivo, en relación a la causa de la obligación, que no existe en el juicio ejecutivo, sino que es totalmente lo contrario, es justamente al revés. En el juicio ejecutivo lo que tenemos es lo que propiamente podemos denominar un juicio de conocimiento sumario, o de conocimiento acotado, o de conocimiento, si quieren, superficial, que claro, no tenemos que confundirlo con el proceso sumario que, por ejemplo, está en la provincia de Buenos Aires o que antes existía en el Código Procesal Civil y Comercial. Es decir, cuando el Código hablaba de juicio sumario, el Código Nacional o el Código de la provincia de Buenos Aires habla de juicio sumario, se está refiriendo a un juicio de conocimiento pleno. En cambio, cuando yo digo que el juicio ejecutivo es un proceso de conocimiento sumario, lo que estoy diciendo es que el conocimiento del juez en relación al conflicto va a estar acotado, es decir, disminuido o si quieren seccionado o no va a ir más allá que el título cartular que le vamos a llevar para ejecutar. ¿Esto qué quiere decir? Que es justamente un proceso en el cual se opta por la rapidez en detrimento de la exhaustividad en el conocimiento. Esto tiene una razón de ser y, y es el tiempo, digamos. Lo que se ha querido, lo que el legislador ha querido buscar con la regulación del juicio ejecutivo es que en ciertos casos en los que hay ciertas prestaciones, el acreedor tenga a mano, ante el incumplimiento del deudor, una herramienta rápida para poder recobrar el crédito o las sumas de dinero adeudadas, sin tener que someterse como regla a un juicio de conocimiento pleno. Es decir, acá no vamos a tener en el juicio ejecutivo traslado de demanda, excepciones como son las excepciones del juicio ordinario, apertura a prueba, alegatos, sentencias, ni siquiera vamos a tener la regla de que todas las decisiones son apelables, sino justamente todo lo contrario. Vamos a tener un proceso al cual se va a poder acceder solo ante la presencia de un título ejecutivo. Esto es un aspecto muy relevante de este tema, en el cual, digamos, se va a discutir aquellas cuestiones que justamente surjan del título que se está ejecutando. Es decir, que es un recaudo, digamos, que no se puede reemplazar para acceder a este mecanismo procesal, contar con un título
que tenga fuerza ejecutiva, es decir, que traiga aparejada la ejecución. Entonces, a partir del 520, como les decía, el código se va a encargar de perfilar las condiciones necesarias para que esto suceda. Y después, digamos, mientras vayamos desarrollando las distintas facetas del juicio ejecutivo, vamos a ver que en realidad el conflicto es mayor, o a veces es mayor, que lo que surge del título cartular. Y esto no quiere decir que aquellas cuestiones que normalmente se refieren a la posibilidad de discutir la causa de la obligación. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo ejecuto un título, por ejemplo, un pagaré, un cheque, yo no voy a tener como deudor habilitadas ciertas discusiones referidas a lo causal, es decir, a por qué se firmó ese cheque, ese pagaré, digamos, qué retribución o qué contraprestación y en qué condiciones esto fue realizado. Es decir, yo no voy a poder discutir si gozaba de pleno de plenitud en mis facultades mentales, si tuve alguna coerción para hacerlo, si sufrí algún vicio en mi voluntad. Todas esas cuestiones causales van a poder ser objeto de discusión en un proceso posterior que el código denomina juicio ordinario posterior. Entonces, en resumen, el juicio ejecutivo lo que hace es desdoblar el conocimiento del conflicto, opta por un mecanismo procesal ágil y rápido, mediante el cual, con menos cantidad de trámites, si se quiere, y a partir de la existencia de un título que traiga aparejada fuerza ejecutiva, el acreedor puede hacerse más rápidamente del crédito en detrimento de las defensas que va a poder oponer el deudor, que, como dije, solo van a poder estar referidas a cuestiones que emerjan del título cartular que se está ejecutando. Y como, digamos, para salvaguardar acabadamente el derecho de defensa del deudor, lo que se va a hacer es concederle la posibilidad de discutir todas las cuestiones que queden por fuera del juicio ejecutivo, el juicio ordinario posterior, en el cual ya la discusión no va a estar acotada a las cuestiones que surjan del título. Por eso, en alguna medida, y esto lo vamos a ver quizá en un momento, digamos, se dice que la cosa juzgada que emana del juicio ejecutivo es una cosa juzgada formal. En realidad es formal porque hay cosas o cuestiones causales que no van a poder ser debatidas. Sin embargo, para aquellas cuestiones que sí pueden ser debatidas en el juicio ejecutivo, por ejemplo, el pago, no vamos a estar hablando de una cosa juzgada formal, porque es el pago, es una excepción que sí se puede interponer en el marco del juicio ejecutivo. Es decir, para el pago, el juicio ejecutivo va a arrojar una cosa juzgada material, porque ya no voy a poder discutir una cuestión que sí podía poner el juicio ejecutivo en el ordinario posterior. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que tiene que tener el título para poder procederse por la vía ejecutiva? Y bueno, tiene que, primero, la existencia de un título. El código nos va, a partir del artículo 523, nos va a enumerar cuáles son los títulos que tienen fuerza ejecutiva por ley. Entonces, primero tenemos que contar con un título y luego tenemos que tener una obligación exigible de dar cantidades líquidas de dinero o fácilmente liquidables. Entonces, acá tenemos dos cuestiones. Una, que la obligación tenga un plazo vencido, es decir, que sea exigible y que el acreedor pueda pedir el cobro. Y luego, que se trate de una obligación de dar suma de dinero y no de una obligación de hacer o de no hacer. Por el momento, el juicio ejecutivo queda limitado a obligaciones de dar sumas de dinero líquidas. ¿Qué quiere decir líquidas? Y que la cantidad de dinero que se adeuda tiene que estar expresada en números o el código dice fácilmente liquidables. Y esto quiere decir que, bueno, que si son cánones mensuales, por ejemplo, el caso de los alquileres, esto se pueda, digamos, se pueda obtener la suma líquida haciendo una liquidación sencilla
en el marco de lo que es el proceso ejecutivo. Luego, digamos, ¿qué pasa, por ejemplo, con los dólares? Porque es bastante común, por ejemplo, en el marco de las hipotecas, que se pacten en moneda extranjera. Bueno, hay una historia atrás digamos, por ejemplo, los dólares en la Argentina, que en un momento se consideraban como una obligación de dar cosas y en otro momento se lo consideró como una obligación equivalente a dar moneda corriente, y actualmente es como una obligación de dar, con lo cual lo que habrá que hacer es convertir, como dice el artículo 520, la moneda extranjera a su equivalente nacional para tener esa suma líquida por la cual se puede ejecutar. Obviamente que la vía ejecutiva, como dice el 521, es una opción para el acreedor. Es decir, el acreedor con un título ejecutivo va a siempre querer ir por la vía más rápida para obtener la satisfacción de su pretensión ejecutiva, que es cobrar el crédito que emerge del título. Entonces, claro, como esta es una opción, también el acreedor podría decir: no quiero utilizar la vía del juicio ejecutivo y voy a hacer el reclamo por la vía del juicio ordinario directamente. Entonces ya opta por una vía de conocimiento pleno. Esto está regulado en el 521. Entonces llegamos al 523 del Código, que hace una larga enumeración de supuestos en los cuales se puede acceder a la vía ejecutiva. Es decir, enumera los títulos que traen aparejada la ejecución, es decir, que tienen fuerza ejecutiva. ¿Estos cuáles son? Entonces tenemos el 523, el inciso primero, el instrumento público presentado en forma, el instrumento privado suscrito por el obligado, reconocido judicialmente o cuya firma estuviese certificada por escribano, con intervención del obligado y registrada la certificación en el protocolo, la confesión de deuda líquida y exigible prestada ante el juez competente para conocer en la ejecución, la cuenta aprobada o reconocida como consecuencia del procedimiento establecido en el artículo 525, que es el reconocimiento, digamos, lo que es la preparación de la vía ejecutiva. El inciso quinto es bastante más usual, digamos, en las denominaciones de los títulos ejecutivos, porque nos habla de la letra de cambio, la factura de crédito, la cobranza bancaria de factura de crédito, vale o pagaré, el cheque y la constancia de saldo deudor en cuenta corriente bancaria, de acuerdo, digamos, a que tenga fuerza ejecutiva, ¿no? Digamos, en las condiciones previstas por las disposiciones de las leyes en esta materia. Después tenemos el crédito por alquileres o arrendamiento de inmuebles. Y al final, el último inciso de este artículo 523 dice: los demás títulos que tuvieran fuerza ejecutiva por ley y no estén sujetos a un procedimiento especial. Es decir, que en este punto el código abre la posibilidad de acceder a la vía ejecutiva a cualquier otro título que una ley especial le dé, como ocurre, por ejemplo, para cobrar algunas matrículas en algunos colegios profesionales, o, por ejemplo, las deudas fiscales y otro tipo de créditos que tienen este beneficio de que de alguna manera se conforme el título ejecutivo, es decir, la entidad hace un certificado de deudor de, por ejemplo, las matrículas adeudadas en algunos colegios profesionales, y con ese instrumento uno tiene un título ejecutivo que obviamente emana directamente del acreedor. También el crédito por expensas, o sea, las denominadas ejecuciones de expensas, que se conforman, por ejemplo, con el certificado de deudor suscrito por el administrador del consorcio, y se presenta y ya eso tiene fuerza ejecutiva. Luego, dentro de esta enumeración, digamos, de todos estos títulos ejecutivos que acabo de mencionar, encontramos los que se denominan títulos incompletos.
Es decir, que son instrumentos que no tienen per se fuerza ejecutiva, sino que requieren de algún tipo de trámite previo para, para lograr la preparación de la vía ejecutiva. Es decir, para que estén en las condiciones del artículo 520, es decir, suma líquido, fácilmente liquidable, exigible, ¿sí? De dar una suma de dinero. Entonces, esto se logra con un trámite previo digamos, a que el juez le reconozca fuerza ejecutiva en la órbita jurisdiccional. Por ejemplo, uno bastante común es que se puede preparar la vía ejecutiva con un contrato de locación. Entonces, claro, cuando el locador quiere ejecutar un contrato de locación, o mejor dicho, los alquileres pactados en un contrato de locación, no va a surgir del título, por ejemplo, cuál es la suma líquida que él quiere ejecutar. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando se firmó el contrato no se sabía en qué mes el deudor iba a dejar de pagar el canon locativo. Entonces, esto requiere que de modo previo se cite al inquilino al tribunal para que acompañe el último recibo de pago del alquiler, para decir que de ahí en adelante, es decir, si él trae el último, todos los demás son adeudados y de esa manera, con lo que yo les decía antes, una sencilla cuenta, se puede obtener la suma fácilmente liquidable en este caso, y entonces de ese modo queda preparada la vía ejecutiva. Claro, si el contrato de locación tampoco tiene la firma certificada por escribano, el inquilino deberá reconocer o desconocer la firma que a él se le atribuye en ese contrato. Lógicamente, que la sanción ante digamos, si el inquilino no concurre, es que se lo tendrá por reconocido. Y si concurre y niega la firma, por ejemplo, su carácter de inquilino, digamos, esta grafía va a poder ser sometida a una prueba pericial y si se probare digamos, que es la firma, que la firma le pertenece, va a tener una multa de un 30% más de la deuda que se reclama. Entonces, en este marco tenemos enumerados aquellos instrumentos que traen fuerza ejecutiva, o que uno denomina títulos completos, y los títulos incompletos, que son los que requieren el trámite previo de la preparación de la vía ejecutiva. Claro, digamos, lo que el código establece es que el juez, ante la presentación del título, es quien debe examinar si considera que el acreedor o el actor o el ejecutante, que sería la forma correcta de denominarlo, le está trayendo un título ejecutivo, porque si el juez concluye que no está frente a un título ejecutivo, debería rechazar in limine la ejecución, porque es decir, si usted me trae un instrumento que no tiene fuerza ejecutiva, yo no le puedo abrir la puerta de este proceso sumario con el cual vamos a agredir rápidamente el patrimonio del deudor. Porque cuando uno tiene un título ejecutivo o cuando tiene un completo o con un título, si bien incompleto, que luego se preparó la vía ejecutiva y adquiere fuerza ejecutiva, el paso siguiente es directamente la intimación, la citación del deudor para que ponga algunas excepciones, que ya vamos a ver eh, cuáles son, y el embargo. Es decir, que el deudor en este momento va a ser embargado desde el comienzo del proceso ejecutivo. Y el embargo va a ser o domiciliario, es decir, bienes que se encuentran en su domicilio, pero muchas veces son cuentas bancarias o directamente una propiedad en el registro de la propiedad inmueble. Y es decir, y esto es más allá de la contestación o de las excepciones que oponga el ejecutado. Ya solo por la fuerza ejecutiva se traba este denominado embargo ejecutivo. Entonces, en este punto, ustedes también tendrían que distinguir que a lo largo del curso hemos visto tres tipos de embargo. El embargo preventivo, que es el que se logra como consecuencia de una medida cautelar, donde se requiere verosimilitud del derecho y peligro en la demora. El embargo ejecutorio, que es el que se logra como consecuencia de una sentencia firme
que se está ejecutando, llevando a cumplir por la fuerza, porque el condenado no la cumple voluntariamente, y el embargo ejecutivo, que es aquel que se traba a consecuencia de la fuerza ejecutiva de un título, que es lo que estamos viendo en el marco del juicio ejecutivo. Entonces, llegados a este punto, lo que estamos viendo es que, digamos, a partir del título ejecutivo, digamos, el avance del acreedor sobre el patrimonio de su deudor es mucho más potente que en otros casos en los cuales se le requiere o bien un juicio de conocimiento pleno antes para ejecutar una sentencia, o bien que tenga verosimilitud en el derecho y peligro en la demora. El título ejecutivo, estas cuestiones ya las trae íncitas en eh, lo que digamos, surge del instrumento. Claro, fíjense que hasta ahora hablamos del objeto, la suma líquida, suma de dar, digamos, una obligación de dar suma de dinero líquido, fácilmente liquidable y exigible. Claro, el juez también deberá examinar la titularidad, es decir, quién es el sujeto que viene a reclamar y si es el acreedor que figura en el título y si la medida se quiere trabar, el embargo ejecutivo, contra el deudor que surge del título. Esto también es algo que el juez tiene que mirar apenas se inicia el juicio ejecutivo. Entonces, si esto es así, se va a, digamos, a avanzar en digamos, en lo que es el juicio ejecutivo. Si estamos ante, como repito, ante un título completo, directamente se va a embargar y a citar, a intimar de pago al deudor por 5 días. Y si es un título incompleto, se va a preparar la vía ejecutiva y una vez preparada digamos, se va a operar, se va a actuar de la misma manera y esto está regulado en el artículo 531. Entonces ahí las posibilidades es, digamos, el equivalente a lo que es el traslado de la demanda del juicio ordinario, que se hace con cédula al domicilio del demandado. En el juicio ejecutivo se hace mediante un mandamiento de intimación de pago. Claro, el mandamiento, dice, de intimación de pago y citación de remate, también se libra al domicilio del deudor, diciéndole que se lo intima, digamos, en base a un título ejecutivo, que se tiene que acompañar una copia, y se le dan 5 días hábiles judiciales para interponer las excepciones que se crea con derecho a oponer. Claro, el mandamiento puede estar acompañado del embargo domiciliario, entonces el oficial de justicia irá al domicilio, lo intimará de pago y le embargará los muebles que se puedan embargar de su domicilio, o sencillamente será un mandamiento de intimación de pago y el embargo irá por otro carril. Por ejemplo, si estamos entre embargos de bienes inmuebles, se librará un oficio directamente al registro de la propiedad inmueble, o si estamos hablando de cuentas bancarias, a la entidad bancaria en donde esté registrada esa cuenta. Entonces, no necesariamente, digamos, hoy en día es bastante poco común ver los embargos, digamos, el mandamiento de citación y el embargo domiciliario. Entonces, una vez que es notificado el ejecutado, tiene 5 días para interponer las excepciones que van a estar reguladas a partir del artículo 544 del Código. Fíjense, por ejemplo, que es bastante común que en el curso del juicio ejecutivo, por ejemplo, si estamos hablando de expensas, durante el transcurso, digamos, desde que uno inicia el juicio con el certificado de deudor de expensas, intima de pago, embarga, el ejecutado opone excepciones y se llega a la sentencia del juicio ejecutivo, venzan nuevos periodos.
Inclusive es probable que una vez que se dicte la sentencia en primera instancia, sea apelada y llegue la de cámara, se adquiera firmeza de la primera instancia y se vaya a ejecutar, también venzan periodos con posterioridad. Entonces, lo que tenemos en el juicio ejecutivo es la posibilidad de ampliar la ejecución a nuevos periodos de la misma obligación. Esto lo tenemos en el 540 y en el 541. En el 540 es para el caso de los vencimientos anteriores a la sentencia y en el 541 son los vencimientos con posterioridad, en los cuales lo único que se permite es que el deudor traiga el recibo, nada más. Digamos, no se abre otra nueva discusión. Y en el caso de que se trate de una intimación anterior una ampliación anterior a la sentencia, se hace la misma intimación que ya se reitera la intimación que se hizo al comienzo del juicio y estos nuevos periodos pasan a integrar la suma líquida que se reclama en el proceso. Bueno, entonces llegamos al punto de que, digamos, con las mismas dificultades que en el juicio ordinario, localizar el domicilio del deudor, se lo cita para que en el plazo perentorio de 5 días oponga las excepciones del 544. El código dice que son irrenunciables para el deudor la intimación de pago, es decir, que no se puede hacer un juicio ejecutivo sin ser intimado de pago, la citación para oponer excepciones y la sentencia. Es decir, que el deudor podría, en algún título, eh, eh, llegar a renunciar a algún otro trámite del proceso por una convención procesal con el acreedor. Ahora bien, en el marco del juicio ejecutivo, como ya les anticipé, estamos ciñendo la discusión a determinadas cuestiones. Entonces, las defensas, que en este caso son llamadas excepciones, que va a poder oponer el ejecutado, están previstas y limitadas a las del 544. Entonces, se le intima de pago, 5 días para poner excepciones, si no pone excepciones, el juez dictará sentencia, se llama sentencia de trance y remate en el juicio ejecutivo, a diferencia de lo que es la sentencia de venta de la ejecución de sentencia. Y claro, las excepciones admisibles están prácticamente enunciadas de modo taxativo en el artículo 544, aunque en algún caso se han olvidado, por ejemplo, de la falta de legitimación, que es algo bastante común. Pero bueno, ya desde hace mucho tiempo se interpreta, tanto en la jurisprudencia como en la doctrina, que la falta de legitimación se puede incorporar dentro de lo que es la falsedad o inhabilidad del título. Vamos a repasar cuáles son las excepciones que se pueden oponer. En muchas de ellas, uno, digamos, en esta altura del curso, se va a remitir a lo que ya vimos cuando vimos las excepciones del juicio ordinario, porque en definitiva responden a la misma razón de ser. Por ejemplo, la incompetencia o la falta de personería en el ejecutante, en el ejecutado, por carecer de capacidad civil para estar en juicio. Es decir, estas excepciones o la litispendencia, que es el tercer inciso, que ya vimos que es el mismo, digamos, trámite por identidad o uno conexo por, digamos, en otro tribunal, que hacen que haya un desplazamiento de la competencia o un archivo de la causa. Ahora, por ejemplo, el inciso cuarto sí nos trae una novedad que desconocíamos hasta este momento, que es, digamos, dentro de las únicas excepciones admisibles en el juicio ejecutivo, es la falsedad o inhabilidad del título con el que se pide la ejecución. Claro, cuando hablamos de falsedad o inhabilidad, tenemos que aclarar una y otra cosa. Es decir, la falsedad
se está refiriendo a la adulteración física del documento. Es decir, no es lo mismo decir que el documento digamos, fue tachado, enmendado, sobrescrito, se le agregaron después de que fue firmado otras, digamos, interlineados o otras condiciones, o se agregó un nombre, es decir, todo lo que sea, o se cambió la fecha, se sobrescribió la fecha en el título, es decir, todo lo que sea la adulteración o la falsedad o la adulteración física del documento, es una excepción admisible en el marco del juicio ejecutivo. Lo que no es admisible es lo que se denomina falsedad ideológica. ¿Por qué? Porque la falsedad ideológica nos está llevando a discutir lo que yo dije que no se podía discutir en el marco de este proceso, que es la causa de la obligación. Es decir, si yo estoy diciendo que el documento o que el título no tiene causa, es decir, o que es falso, porque cuando ahí se firmó y se dijo que yo recibía en préstamo y por eso firmaba una hipoteca $100.000, si yo firmé que los recibí y no los recibí, y estoy diciendo esto es falso, estoy refiriéndome a lo que se denomina una falsedad ideológica, estoy refiriéndome a la causa de esa obligación, a la causa que motivó a que se suscribiera ese título. Y esto no se puede discutir en el juicio ejecutivo. Esto es una regla, ¿no? Y como toda regla, tiene sus excepciones. Entonces, claro, ustedes me dirán, este profesor me explica esto y yo puedo tener un cliente que le haya pasado justamente lo que él dijo, que haya firmado una hipoteca y que en vez de recibir el dinero, lo estuvieran coaccionando con amenazas o con un revólver para firmar la hipoteca y no le dieron a cambio nada. Entonces van luego los acreedores, que en realidad son los delincuentes, ejecutan la hipoteca, le subastan la casa y se quedan con ese dinero. Claro, estos casos extremos, digamos, en alguna medida, digamos, se va a ordinarizar, dice el proceso ejecutivo. Es decir, aquel ordinario posterior, que de acuerdo al código solo va a poder ser iniciado una vez que estén pagadas las condenas del Ejecutivo, mediante, digamos, en algunos casos se permite que se ordinarice y, por ejemplo, se haga el ordinario en lugar de ser con posterioridad de modo paralelo al Ejecutivo, es decir, que uno pudiera pedir la nulidad del contrato en modo paralelo a que se avanza en el juicio ejecutivo. Inclusive en el juicio ordinario, el deudor podría pedir como medida cautelar la suspensión del juicio ejecutivo, o por lo menos que se dicten unas sentencias de modo conjunto, es decir, para cuando él logre probar que existieron esas amenazas o esas coacciones para suscribir esa hipoteca. Ustedes, si en algún momento llegan a tener un problema de este tipo, van a encontrar en la jurisprudencia que se han admitido que en algunos casos, cuando claro, hay una alta verosimilitud del derecho, se suspenda el trámite del juicio ejecutivo y se permita esto que yo les digo, ordinarizarlo. Ordinarizarlo es sacarlo de estos límites tan estrictos de conocimiento y pasarlos a un conocimiento pleno o asimilarlo a un conocimiento pleno que es el del juicio ordinario. Entonces, queda claro qué tipo de falsedad uno puede poner como excepción en el marco del juicio ejecutivo y la inhabilidad del título se puede, digamos, discutir en lo que es, en lo referido, por ejemplo, a que no se trata de un título que trae aparejada la ejecución, lo cual va a obligar a que el juez, que no examinó cuidadosamente el título al comenzar, lo vuelva a hacer en la sentencia, y por ahí en la sentencia concluye que no se trata de uno de los títulos que la ley habilita para su ejecución. Luego también, y yo le decía, la regulación olvida, por ejemplo, la excepción de legitimación, de falta de legitimación.
Entonces se ha considerado, por ejemplo, que mediante la inhabilidad de título se podría cuestionar que el acreedor no es la persona que surge del título o que el deudor no es la persona que, de acuerdo al título, es quien debe la suma de dinero. Es decir, que el ejecutado no es esa persona. De esa manera, si a mí me ejecutan y yo no soy el que suscribió el cheque o el pagaré, podría oponer la falta de legitimación mediante la inhabilidad de título, o sea, la excepción de inhabilidad de título, y lograr de esa manera demostrar que no se me puede ejecutar en mi persona. Lo propio cabría para los casos de inexigibilidad de la deuda, ¿sí? O de que no tuvieran una suma líquida o fácilmente liquidable, lo cual habilitaría también la posibilidad de interponer la excepción de inhabilidad de título. Y el código dice que cualquiera de estas excepciones, la falsedad y la inhabilidad del título, solo pueden interponerse siempre que el ejecutado niegue la existencia de la deuda. Es un requisito un tanto formal, pero es bueno que al interponer las excepciones lo mencionen porque así como digamos, el código lo trae, en algún caso algún magistrado riguroso podría rechazar la excepción por no negar la existencia de la deuda. Luego, el inciso quinto habla de la prescripción. Cada obligación, ya sea la expensa, la hipoteca, los alquileres, los cheques, los pagarés y los otros títulos tienen un plazo distinto de prescripción, pero bueno, en sustancia es igual a la prescripción que vimos cuando hablábamos del juicio ordinario de las excepciones. El pago, total o parcial, pero siempre documentado. Es decir, que el acto jurídico pago tiene que emanar de un instrumento y no se puede probar con otros medios de prueba. Después dice compensación del crédito líquido que resulte de un documento que traiga aparejada la ejecución. Es decir, uno podría compensar la ejecución o poner como excepción una compensación siempre que ésta se funde en otro título ejecutivo que traiga aparejada la ejecución. Y después tenemos quita, espera, remisión, novación, transacción, conciliación y cosa juzgada, que son excepciones que ya hemos visto y que hacen digamos, a la extinción del derecho en que se funda ese título. Es decir, no estamos ya hablando por ejemplo, en la cosa juzgada, lo que estamos diciendo es que esta obligación ya fue rechazada, por ejemplo, en otro juicio ejecutivo, o que me han brindado una quita, una espera en el cobro de la suma de dinero que me están reclamando, o que hemos firmado otro instrumento posterior que ha novado la obligación, entonces quizás ya no haya un título ejecutivo para promover el juicio ejecutivo y demás. Entonces, una vez que la secuencia es la presentación del título, la intimación de pago y el embargo del deudor, la oposición de excepciones, que puede haberlas o no, de acuerdo a la actitud que asuma el ejecutado, viene la posibilidad de que el juicio ejecutivo se abra o no a prueba. La regla, en general, es que el juicio ejecutivo no se abre a prueba. Muy pocos son los juicios ejecutivos en los cuales hay circunstancias que probar o que acreditar y que merecen que se abra prueba. Es decir, el juez analiza las excepciones, rechaza, dice el 547, las que no fueron autorizadas por ley y evalúa las otras, a ver si cumplen los requisitos para su interposición. Si son de puro derecho, es decir, si no hay nada que probar, el juez resolverá las excepciones en lo que es la sentencia de trance y remate y mandará llevar adelante la ejecución o la rechazará total o parcialmente si han interpuesto alguna excepción válida que amerite el rechazo de la excepción. Y si correspondiere, se puede abrir a prueba digamos, por un plazo breve para probar los hechos en los que se funde alguna de estas excepciones, por ejemplo, la prescripción
por ejemplo, la falsedad. Hay que llamar a un perito que analice si lo que es la adulteración material del documento, del título, es tal o no es tal, si fue puesto después de que fuera suscripto o antes, y todas estas cuestiones para, como elemento necesario para dictar la sentencia. Entonces, con la apertura a prueba o no, luego el juez pronuncia la sentencia. Estamos en el marco ya no de una sentencia definitiva del juicio ordinario, que fue la que analizamos en la clase de resoluciones judiciales, sino que estamos frente a una sentencia de juicio ejecutivo, es decir, de trance y remate, que tiene un plazo de 10 días para ser dictada porque se equipara a una resolución interlocutoria. Entonces, digamos, en este marco, lo que tienen también que tener presente es que para la derivación posterior de la sentencia de trance y remate y la apelación de la sentencia de trance y remate, no vamos a estar ante la estructura de apelabilidad libre, que es más amplia, sino que estamos ante los recursos que se pudieran deducir contra esta sentencia, van a caer en la órbita de lo que es el recurso de apelación en relación, que es mucho más acotado y no permite, por ejemplo, la producción de prueba en segunda instancia. Y esto es importante porque en ese sentido se la asimila a una resolución interlocutoria, ¿no? para el ordenamiento procesal. Entonces, tenemos que el 553 nos va a hablar de las condiciones para que sea posible luego del juicio ejecutivo llevar adelante el juicio ordinario posterior, que la verdad es que hay muy pocos juicios ordinarios posteriores. Los que se logran promover son aquellos que en casos extremos detienen directamente la ejecución, como el que les acabo de mencionar. Y bueno, van a ver que la regulación del 553 nos dice que hasta que, digamos, hasta que no esté concluido el juicio ejecutivo no se podría promover. Esto en la práctica tiene, como ya les dije, excepciones. Y una cuestión que tienen que tener en cuenta es que en el marco del juicio ejecutivo la regla es contraria a la del juicio ordinario, es decir, que la regla es la inapelabilidad de las decisiones y que solo son apelables en el trámite aquellas decisiones que el código autoriza a apelar. Por ejemplo, digamos, el rechazo de la ejecución. Pero, digamos, cualquier apelación que se deduzca en el trámite del juicio ejecutivo, digamos, va a ser denegada, y si es alguna apelación por la imposición de costas de alguna incidencia, va a tener que ser concedida con trámite diferido y va a tener que ser fundada cuando se interponga el recurso contra la sentencia de trance y remate. Entonces el 554 nos va a referir en qué casos, por ejemplo, es apelable la sentencia de remate. Entonces nos dice que, por ejemplo, es en el caso del 547, último párrafo del código, y el 547 dice cuando se desestiman sin más las excepciones, ¿sí? Por no encontrarse cumplidos los requisitos previstos en el 544. Después se puede apelar cuando las excepciones se hubiesen tramitado como de puro derecho, cuando se hubiese producido prueba respecto de las opuestas y cuando la sentencia además versare sobre puntos ajenos al ámbito natural del proceso o que causara gravamen irreparable en juicio ordinario posterior. Claro, la interpretación de la apelabilidad, digamos, es que estas restricciones en cuanto a la apelabilidad son muy estrictas con el ejecutado.
pero no tanto con quien ejecuta, porque se prevé que no va a tener ningún motivo quien ejecuta para recurrir si verdaderamente no hay un error que enmendar en la segunda instancia. Así que, digamos, la regla de la inapelabilidad, digamos, va a ser mucho más estricta para el ejecutado en el marco de lo que es el juicio ejecutivo. Y finalmente, bueno, el tema de las costas también sigue la regla de que las tiene que soportar la parte vencida y digamos, la salvedad es que en el marco del juicio ejecutivo, si el ejecutado logra, por ejemplo, que se rechace una parte de la ejecución porque acredita, por ejemplo, un pago parcial documentado de la obligación, no hay no se lo exime o no se imponen las costas de modo parcial, es decir, el porcentaje que hubiera prosperado la ejecución, sino que se imponen, sino que la regla es que son directamente como de que prospera la ejecución, no hay exhibición parcial de costas. Así que bueno, luego que la sentencia del juicio ejecutivo está firme, tanto el juicio ejecutivo en lo que es la realización de los bienes, como el juicio, digamos, lo que es el proceso de ejecución de sentencia, que es digamos, lo que viene luego del juicio ordinario o aquellos títulos ejecutorios asimilables que se pueden ejecutar por esa vía, es decir, todos estos procesos de ejecución de sentencia o juicio ejecutivo van a seguir, digamos, el capítulo 3 de cumplimiento de la sentencia de remate de modo conjunto, es decir, que la regulación es la misma en uno y otro caso para, digamos, agredir el patrimonio del deudor y satisfacer estos créditos. También van a encontrar que más adelante el código se refiere a algunas disposiciones específicas para lo que es digamos, lo que se denominan ejecuciones especiales. Es decir, después de que el código avanza en los distintos supuestos de subastas de bienes muebles, de bienes inmuebles y demás cuestiones referidas a lo que es digamos, la ejecución de los bienes del deudor, todo lo que es el trámite de la subasta y el pago, la liquidación y demás. El código a partir del 595 nos va a hablar de las ejecuciones especiales. Y en realidad lo que hace el código es, digamos, apoyándose en la estructura del juicio ejecutivo, prever algunas reglas específicas para algunos tipos de ejecución, digamos, que se basan en el trámite del juicio ejecutivo, pero que tienen algunas condiciones especiales, por ejemplo, la ejecución hipotecaria, por ejemplo, regulan digamos, algunas excepciones que no se pueden oponer, o cómo o en qué medida prospera digamos, la ejecución, porque por ejemplo lo que hay en este supuesto de la ejecución hipotecaria es que en un momento se dictó la ley 24441 y se creó lo que sería la hipoteca privada, es decir, una ejecución que se apoya en la jurisdicción para hacer algunos trámites, pero que fundamentalmente se lleva adelante de modo privado, que, bueno, hay algunas objeciones respecto a esa regulación, porque, por ejemplo, omite el dictado de una sentencia en la regulación, es decir, si el deudor no pone una excepción, el juez no tiene que dictar sentencia, lo cual viola directamente la Constitución Nacional, porque la Constitución dice que nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de una sentencia previa. Entonces, el deudor no pone excepciones, el juez no tiene que dictar sentencia, sin embargo, se le ejecutan los bienes al deudor. Digamos, esto es
algo que el legislador no vio y hasta la fecha no fue subsanado. Y después, lo que hace esta parte de la ejecución especial en lo que es las hipotecas es definir algunos trámites como la verificación del inmueble, una vez que digamos, se entra ya en el trámite de subasta del inmueble, o en qué medida el deudor tiene que abandonar el inmueble antes de que se dicte el auto de subasta, es decir, cosas muy puntuales, pero que inciden en el trámite de lo que es en este caso el juicio hipotecario. Bueno, espero que les sirva. Las condiciones, digamos, básicas del juicio ejecutivo y la estructura básica es lo que he intentado explicarles. Obviamente que cada uno de estos puntos, cada uno de estos pasos del juicio ejecutivo, una vez que uno los conoce, cuando los empieza a profundizar, encuentra que hay matices, encuentra que hay opiniones diversas en torno, por ejemplo, a cuáles son títulos ejecutivos y cuáles no. Hay algunos que todavía se discuten sobre la posibilidad de acceder a la vía ejecutiva. Les doy un ejemplo, los clubes de campo o los countries, que ahora tienen que reformularse de acuerdo al Código Civil y Comercial como consorcios de propiedad horizontal. En su momento, todas esas deudas, si uno las quería ejecutar en el marco de un juicio ejecutivo, no tenía un título. Entonces, claro, esto ameritaba algunas discusiones, así como lo que eran las denominadas hipotecas abiertas, en los cuales digamos, la deuda no estaba fijada, o sea, no había un mutuo, no había un préstamo de dinero, sino que se garantizaba un saldo deudor de una cuenta corriente. Bueno, esto también mereció muchas discusiones jurisprudenciales que de a poco se van resolviendo, porque en definitiva lo que el juicio ejecutivo tiene que atender es a las distintas modalidades de contratación y a brindar algunos medios más ágiles para que los acreedores puedan cobrar sus créditos. Entonces, normalmente el derecho procesal llega siempre un poco más tarde que la nueva modalidad de contratación se presenta. Entonces, en los distintos ámbitos, ustedes van a encontrar que más allá de lo regulado en el código, alguna ley especial va a crear algún título ejecutivo y que con el tiempo, evidentemente, el elenco de títulos ejecutivos también va a ir variando. Pero bueno, en definitiva, como nociones básicas de lo que es el juicio ejecutivo, son todas estas que les acabo de dar en esta clase. Bueno, les mando un cordial saludo.